Muchas gracias y tengo sentimientos encontrados porque estaba bastante emocionado con el panel anterior. Creo que fue una discusión de muy alto nivel, muy interesante. Lástima que tuvimos que cortarla, pero bueno, creo que este panel recoge un poco y aterriza especialmente lo que se venía discutiendo en la última hora, porque cuando uno habla de la transformación digital, ciertamente tiene una expresión regional, tiene una expresión bien sea en un territorio o bien sea en una ciudad. Y es aquí básicamente donde lo que hablaba el ministro David Luna, por ejemplo, de expansión de las infraestructuras, lo que se hablaba, por ejemplo, por parte de Elena, cómo estas infraestructuras habilitan servicios para los hogares, para las empresas, para las mismas administraciones públicas, tiene, digamos, su expresión natural y su expresión en práctica, ¿cierto? Se hablaba, por ejemplo, en materia de digitalización de los hogares. América Latina e Iberoamérica en general tiene un alto consumo de redes sociales. 85% de las personas cuentan básicamente con cuenta, por ejemplo, en Facebook, pero no hay, digamos, todavía una transición importante a lo que puede ser el Internet de la producción, el Internet industrial o básicamente la digitalización de los procesos de producción que tienen, digamos, una expresión importante a nivel de los clústeres en las ciudades o en los territorios. Y ayer, por ejemplo, en la noche veíamos cómo, por ejemplo, el clúster vinícola, si se puede decir así en La Rioja, tiene, digamos, una incorporación importante en lo que es la agricultura de precisión y cómo básicamente todas esas tecnologías digitales permiten desarrollar procesos de productividad importantes, donde básicamente cuando uno habla de esa ruptura del contrato social, de esa sostenibilidad básicamente del estado de bienestar, hay unos elementos importantes, no solamente de adecuar el empleo a estas nuevas oportunidades que se derivan de la digitalización, sino cómo básicamente esta productividad va a permitir básicamente que ese contrato social se siga manteniendo. Y por eso básicamente yo quisiera que en los próximos 60 minutos discutiéramos, básicamente diéramos un recorrido sobre 3 temas: el tema de las infraestructuras aplicadas al territorio, cómo eso habilita desde la política pública y desde básicamente los operadores que viven esto en la práctica una serie de servicios para hogares, empresas y para básicamente los estados como tal, y obviamente esto en la práctica cómo resuelve los problemas que encuentran las ciudades. Entonces, para eso tenemos un panel de muy alto nivel. Vamos a darle a cada panelista 5 minutos, esperamos acabar básicamente sobre las 12 del día, empezando con una discusión, una visión básicamente de cómo aterrizar esto en los territorios, y después abrimos un debate ya, digamos, con temas puntuales. Empecemos por Juanita, ex viceministra de Economía Digital de Colombia. 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo para toda esta mesa de panelistas, para todos los asistentes, y un agradecimiento realmente de corazón por esta invitación a todos los organizadores. Estoy muy contenta aquí en Logroño, realmente. Qué zona tan espectacular, y muchísimas gracias. Hablando del tema específico de ciudades inteligentes, de territorios, evidentemente necesitamos una infraestructura de base, que en Colombia se hizo un esfuerzo muy importante, justamente como decía el ministro Luna, construyendo sobre lo construido para conectar nuestras ciudades. Todavía tenemos que hacer un esfuerzo importante en lo que tiene que ver con los sectores rurales, pero hoy podemos decir que pasamos de 200 municipios conectados en el 2010 a la totalidad de ellos, 1.102 municipios conectados en Colombia, lo que permite empezar a hablar de ciudades inteligentes y de lo que esto significa. Pero tenemos nosotros que dar en América Latina una conversación también muy importante, que no necesariamente se verifica en todas partes del mundo cuando hablamos de ciudades inteligentes. Nosotros debemos hablar de estas ciudades conectadas que sean, antes de una ciudad inteligente, una ciudad segura. Si ustedes miran la lista de las ciudades más inseguras del mundo, en un ranking más o menos de 50 ciudades, 40 ciudades son en América Latina. Cuando tenemos eso, tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte por empezar a evitar y a dejar de lado eso, cuando uno ya está pensando cuál va a ser su ciudad, su fenómeno de ciudad.
Cuando hablamos de ciudades y de territorios inteligentes, uno tiene que partir de la base de hacer un ejercicio de prospectiva y soñarse esa visión de ciudad que quiere en unos años. En el 2030 yo quiero que mi ciudad sea una ciudad polo de turismo, yo quiero que esta sea una ciudad que cambie su vocación y se vuelva una ciudad que haga un énfasis en temas científicos y tecnológicos. Todas esas ideas de ciudad que podamos tener parten de la base de que podamos asegurar una base mínima para poderlo hacer, conectividad pero también seguridad. Y por eso es que después del 11 de septiembre se empiezan a usar estos modelos de centros de mando y control muy militares en las ciudades. Y esto ha sido algo que han retomado las ciudades latinoamericanas que han logrado salir de esa lista. Medellín, Río de Janeiro, San Pablo, ya no están en esa lista de las 50 ciudades más peligrosas, justamente yo creo que por esa visión. Y tenemos unos centros de mando y control básicamente donde se conecta en un solo sitio toda la información que viene de las cámaras, estos circuitos cerrados de televisión donde tenemos las cámaras que hay en las calles, pero también toda la información que tiene que ver con los temas de desastres, y juntamos entonces a los bomberos, ya no solamente la policía, la información de policía, sino bomberos, pero también tenemos claridad de dónde están las camas en los hospitales y qué tipo de hospitales tenemos en caso de un desastre para poder atenderlo de una buena manera. Pero todo esto con tecnología para poder tener unos correlacionadores de eventos que nos permitan sacar puntos calientes y que nos digan cuáles son las zonas más difíciles de las ciudades y que podamos entender por qué. En esta zona las riñas son muy fuertes, en esta zona tenemos problemas de microtráfico, en estas zonas tenemos problemas de violencia intrafamiliar, para que realmente la política criminal, pero también las políticas públicas de las administraciones puedan diseñar programas y atender específicamente estas problemáticas desde una política también preventiva. Por eso también muchas veces con estos correlacionadores de eventos que nos sacan estos puntos calientes, nos damos cuenta que hay muchas riñas en un sitio en particular, pues nos podemos empezar a preparar para que allí haya homicidios, porque eso es lo que pasa después de una riña y después de muchas riñas en un solo sitio, y podemos tener entonces una política preventiva para evitarla. Esto ha sido un modelo que ha funcionado, funcionó en Medellín y además ya cuando tienes esa infraestructura uno puede empezar a sumarle cosas adicionales que ya empiezan a hablar de otro tipo de ciudades inteligentes, estrategias de abajo hacia arriba, estas estrategias bottom-up que lo que buscan es oír a los ciudadanos. Entonces ya ahí sí con aplicaciones que nos puedan contar los ciudadanos, bueno, aparte de todo no es solamente un tema de seguridad, sino en esta vía hay muchos huecos, entonces señor alcalde, haga toda una estrategia para tapar estos huecos porque realmente aquí estamos teniendo problemas. O ya cosas que tengan que ver con las administraciones, como el centro de visualización que vimos ayer, que está recientemente inaugurado aquí en Logroño, en donde toda la administración ya tiene toda su oferta, pero parte de ese tema de seguridad que yo creo que es fundamental. Gracias. Hablaba el presidente Ceniceros de la Agenda Digital Riojana y mencionaba temas tecnología, competitividad, industria 4.0, empleabilidad, sostenibilidad del estado de bienestar. ¿Cómo empaqueta todos esos conceptos en una agenda? ¿Cómo la visualiza? ¿Cómo la lleva a la práctica? Bueno, muchas gracias. Quería dedicar un momentito antes de empezar a agradecer, por supuesto, a Vocento, Diario La Rioja y CAF esta tremenda iniciativa del futuro en español que el Gobierno de La Rioja apoya desde el minuto 1 de sus ediciones y que para nosotros nos resultan tan importantes, ¿no? Tan importantes porque, y esto me permite empezar a reflexionar sobre el tema del panel de hoy, tan importantes porque nos da una idea de lo que hemos conseguido en España y en La Rioja durante mucho tiempo, sobre todo con el lenguaje, y de lo que podemos conseguir gracias a las enseñanzas del español en el futuro, ¿no? Yo sé que aquí hay muchas personas que nos acompañan de nuestros países hermanos de Latinoamérica, ¿no? Estáis mucha gente de fuera, estamos muy contentos de que estéis con nosotros estos días, pero sí me gustaría explicar un poquito qué es La Rioja para aquellos que no la conozcáis tanto, ¿no? La Rioja es, como ya hemos hablado aquí alguna vez, el lugar donde en unas pequeñas decenas de kilómetros aquí cerca, en un pequeño monasterio, a los pies del monte San Lorenzo, un monje escribió unas palabras una vez hace 1000 años, que eran un romance, que después fueron un idioma, que después los reinos españoles expandieron hasta que lo hablaran 570 millones de personas. Es un caso claro de expansión del conocimiento y de generación del conocimiento.
Lo mismo nos sucedió con el Camino de Santiago, que está a un par de kilómetros de aquí, esa vía que traspasa toda La Rioja y que no fue en la época medieval más que una vía por la que el conocimiento se creaba, se expandía y se comunicaba entre todas las regiones de Europa y posteriormente del mundo. Y lo mismo nos sucede con otra de nuestras grandes palancas, que es el vino, que es una manera de meter conocimiento, tradición y cultura en una botella y sacarla al mundo. Estas tres marcas que convierten a La Rioja en una marca universal tienen que ver con la capacidad que tuvo la gente de La Rioja de generar, crear y expandir el conocimiento, ¿no? Y esto es lo que está también detrás de cualquier proyecto de ciudades o territorios inteligentes. Generar y crear mucho conocimiento, empaquetar ese conocimiento y que ese conocimiento, a través de la economía de plataformas, dé lugar a generar mejoras sensibles para la vida humana, ¿no? En ese sentido, yo creo que ahora mismo, con la inconmensurable capacidad de generación de conocimiento, con la inconmensurable capacidad de cómputo y de procesamiento que tiene la informática actual, nos enfrentamos a un reto que tiene que ver más con lo desconocido que con lo conocido. Es decir, sabemos que tenemos que dotar de conectividad a nuestros territorios, a nuestros pueblos y a nuestras ciudades. Pero la gracia es que ya sabemos cómo hacerlo. Se hace a través de satélites o se hace a través de cables de fibra óptica. Solo hace falta una cosa para poder conseguir ese objetivo, que es tener dinero. Y como decía Woody Allen, cualquier problema que se solucione con dinero no es un problema. También sabemos qué podemos hacer ya con la tecnología que tenemos ahora mismo. La seguridad es un ejemplo muy claro, pero también sabemos que hoy ya podemos tener plataformas en nuestras ciudades y en nuestros territorios con los cuales podemos hacer una gestión sostenible de nuestra economía, podemos gestionar nuestros recursos hídricos, podemos gestionar el tráfico, podemos gestionar la seguridad, podemos hacer mucho más vivible cualquier ciudad. Pero eso ya sabemos que podemos hacerlo. Solo necesitamos dinero para invertir en sensórica, para invertir en Internet de las cosas y para invertir en plataformas. Para mí la particularidad que nos ofrece el momento en el que nos encontramos es precisamente lo que no sabemos que podemos hacer con la tecnología que tenemos en nuestras manos o lo que intuimos que podemos hacer con la tecnología que tenemos en nuestras manos, ¿no? Yo creo que el principal problema que ahora mismo tiene Europa y que tiene España y que tiene La Rioja, muy particularmente hablando, son dos. El primero es el que me permite relacionar con el panel anterior, es la capacidad de atribuir habilidades digitales a todos los ciudadanos para que se conviertan en ciudadanos digitales, y el segundo es un problema muy profundo que tenemos en Europa, que es el problema de la despoblación y el del envejecimiento poblacional. Y sabemos que en esos dos ámbitos, y sobre todo en este último, un concepto de territorio inteligente nos puede ayudar a afrontar estos problemas, el problema del envejecimiento y nuestro gran problema de la despoblación, para conseguir que todas las personas que viven en nuestra pequeña comunidad, que todas las personas que viven en cualquier zona, por rural y remota que sea, de Latinoamérica, tienen una vida de altísima calidad, de altísimos servicios públicos, que les permite extender su vida con mayor calidad de vida, pues prácticamente hasta los 100 o más años, ¿no? Y en ese sentido, lo más relevante, lo más importante, y también esto me permite conciliar el hilo con el anterior panel, es la potencia que tiene la hibridación de los territorios inteligentes, de las plataformas de los territorios inteligentes con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial aplicada al envejecimiento, ahora ya tenemos técnicas en neurociencia que permiten estudiar el cerebro, ser predictivos con el comportamiento del cerebro, que es el principal mal que está asociado al alargamiento de la vida, para dar más calidad de vida a las personas que hoy viven en nuestros territorios y que tienen 80, 90 o incluso más de 100 años. La inteligencia artificial como elemento y como clave para la educación, la disrupción de la inteligencia artificial en los entornos educativos y en los servicios públicos educativos, y que se podría hacer una educación en todos y cada uno de nuestros pueblos, en todos y cada uno de nuestras pequeñas aldeas, también es un elemento importantísimo. Y por último, también la inteligencia artificial como elemento de garantía de la sostenibilidad ambiental de todas y cada una de nuestras ciudades y nuestros pueblos, que es también el gran reto que tenemos para el futuro. Yo creo que lo importante, por concluir, es más lo que intuimos que podemos hacer, lo que no sabemos que podemos hacer con la tecnología, que lo que ya sabemos que podemos hacer. Gracias. Quisiera pedirle de pronto a los de logística si podemos ir recogiendo unas preguntas en unos papeles y las vamos pasando para en los últimos 10 minutos poder hacerles unas preguntas a los panelistas que el público quiera hacer. Y el tema de la infraestructura y desde las empresas de tecnología, Jorge, ¿cómo habilitar toda esa conectividad, cómo habilitar todo lo que es la tecnificación de estos territorios digitales? Está claro que la tecnología es un medio, no es un fin, lo hemos discutido, pero en la práctica, ¿cómo se habilita todo ese ecosistema digital
desde las infraestructuras, desde las plataformas tecnológicas, qué requiere un territorio inteligente, un alcalde en una ciudad en América Latina, qué debería pensar cuando habla de digitalización y de inteligencia en materia de su ciudad. Pues es una buena pregunta porque así también le damos un toque tecnológico. Antes de nada, de verdad, gracias por la invitación y de verdad el orgullo de estar participando en este panel y poder humildemente compartir las ideas con vosotros. Hay una palabra que ha salido muchísimo, la inteligencia artificial, ¿no? Y me gustaría simplemente decir, bueno, esto que es otra palabra de moda, ¿no? De estas que salen continuamente, que ya vamos dando vueltas. Y la verdad es que la inteligencia artificial es la catarsis de una serie de hitos tecnológicos que, como dijo Steve Jobs en su famosa conferencia de Stanford en el 2005, para poder unir los puntos hay que mirar hacia atrás, ¿no? Vámonos 10 años para atrás, vamos a retroceder. ¿Os acordáis cuando empezábamos a hablar de cloud? Oh, cloud, ¿verdad? Era la palabra de moda, ¿no? Todo el mundo habla de cloud, no hablabais de inteligencia artificial. No, porque cloud. Bueno, pues cloud fue una tendencia tecnológica que se ha consolidado, empezando pues, por lo que eran simplemente poner en marcha una serie de servidores en la nube para ser una forma más económica en modelos de pago por uso, bueno, una forma distinta de trabajar, pero ahora lo dejo ahí porque lo volveré a enlazar, ¿vale? Fuimos unos años más para allá, ¿verdad? Y nos encontramos con Big Data, ¿verdad? Seguro que hicimos un panel hablando de Big Data. ¿Quién no ha hecho un panel hablando de Big Data? O sea, yo he hecho millones de ellos. Y os acordáis, ¡guau! Es porque Big Data, no sé qué. ¿Qué es lo que ocurría en aquel momento de Big Data? Bueno, pues nos encontrábamos con que estaban las redes sociales, estaba información no estructurada, estaban los vídeos, estaba la información corporativa, que tradicionalmente, bueno, ahí es donde está toda la inteligencia de la empresa. Y alguien dijo, oye, pues esto tenemos que almacenar en algún sitio y empezar a analizarlo. ¿Para qué? Empezar a analizarlo, pero para que no lo sabemos muy bien todavía, no, para poder prever. ¿Vale? Bueno, pues nos quedábamos ahí Big Data. Hace 2 años, ¿cuáles eran los paneles? Venga, ¿cuáles eran los paneles de hace 2 años? IoT, Internet de las cosas, ¿verdad? Veníamos todos a hablar, Internet de las cosas y tal. Bueno, pues ahora nos encontramos en una situación donde de alguna manera todos nosotros nos encontramos sensorizados, ¿vale? A través de nuestro dispositivo móvil, aprovechando algo que también ha salido mucho aquí, que es la conectividad, ¿vale? Y os lo digo, la conectividad es poder y además es lo que a día de hoy condiciona nuestra forma de relacionarnos con la tecnología. Ejemplo, a que no usamos igual el móvil ahora mismo que estamos por conectividad de datos, que se me acaban, que cuando nos vamos a un sitio donde tenemos internet tarifa plana, ¿vale? No usamos lo mismo en un hotel que me va fatal el wifi, ¿vale? Que en nuestra casa que igual va muy bien, ¿vale? Nos condiciona mucho, es poder, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo el poder con mis hijos de que si se portan mal no les renuevo los datos del móvil. Esto es poder en estado puro, ¿vale? Si no, no tendría otro tipo de controlarlos, ¿no? Pero lo que nos da la conectividad precisamente es que toda esa información, toda esa sensorización que tenemos, la estamos llevando a algún sitio. ¿Dónde? Otra vez, inconexo, ¿vale? ¿Os acordáis? Cloud, ¿vale? Big Data, IoT, y ahora aparece la inteligencia artificial, ¿vale? Que es la palabra también ahora de moda, inteligencia artificial. Ostras, y de repente, uniendo los puntos, todo tiene sentido, ¿vale? ¿Inteligencia artificial para qué? Primero, para recoger la mayor parte de la información ambiental asociada al ciudadano, asociada a un empleado, asociada a una persona. ¿Para qué? Para comunicarla, meterlo en un sitio donde pueda almacenar absolutamente toda esta información. ¿Para qué? Para correr sobre ella algoritmos inteligentes que sean capaces no de extraer información, sino de que la máquina sea capaz de aprender sobre esa información. ¿Dónde? Poniéndolo ¿dónde? En una infraestructura que sea ágil y flexible, que es cloud. Ostras, de repente este camino que hemos hecho durante los 10 años, ¿vale? Comiéndonos paneles de, oye, voy a hablar de cloud, de IoT, de repente todo tiene sentido. Es maravilloso. ¿Y por qué ahora es posible? ¿Por qué ahora hablamos de inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un término muy grande, ¿no? Uno de las subformas de inteligencia artificial que más está evolucionando es Deep Learning, ¿vale? Deep Learning, al final, lo que se trata es de simular una red neuronal, como si fuera un cerebro, ¿vale? Para poder
aprender como si fuera un cerebro humano. O sea, realmente eso es lo que se está haciendo con una de las técnicas, una de las, digamos, ramas de estudio de lo que es inteligencia artificial. Eso lleva 40 años teorizado. ¿Por qué ahora? ¿Vale? Porque para simular un cerebro, el cerebro lo que necesito es sistemas que procesen información. ¿Cuántos? Millones. Millones. ¿En cuánto espacio? En el menor posible. ¿Vale? Resulta que a día de hoy toda esa tecnología está a nuestra disposición, cosa que hasta hace poco no estaba. Y otra de las cosas muy importantes del aprendizaje es, vale, yo aprendo, pero ¿dónde tomo la decisión? ¿Vale? Cuando hablamos de IoT, la sensorización, uno de los elementos de sensorización que más está creciendo, y sobre todo de cara al control de territorios, es el vídeo. ¿Vale? Podemos medir temperatura, interesante. No tiene mucha glamour, pero bueno, es interesante. Presión, podemos medir tráfico, podemos medir temas ambientales, pero sobre todo con las ramas de la seguridad. El vídeo. ¿Vale? El vídeo en industria, ¿vale? Cómo yo estoy monitorizando mis procesos y tomo decisiones. El vídeo en seguridad, cómo estoy analizando esa información. Si yo no soy capaz de coger esa información y tomar decisiones en tiempo real según están ocurriendo, ¿yo qué es lo que tendré? Un sistema de almacenamiento del vídeo masivo, pero nada más, ¿vale? Lo que me interesa es enseñar a esta inteligencia artificial a extraer esa información y a avisar y aprender y a tomar decisiones según vaya ocurriendo todo eso. La imagen médica, desde luego, es sobre todo de los grandes avances, el poder hacer que el índice de acierto en una predicción médica sea mayor, sea mejor que un ser humano, y ya está conseguido, ¿vale? Eso es una de las grandes maravillas que está al servicio del ciudadano, precisamente utilizando técnicas de inteligencia artificial. Y al final, todo esto hemos sufrido, hemos pasado, sobre todo los que tenemos que ver con la infraestructura, tenemos que dotar a nuestros territorios de infraestructura, hemos pasado muchos años de aprender, de desarrollar, de ponerlo en marcha, y ahora toca el momento de sacarle el valor para el ciudadano, precisamente para hacer nuestros territorios mucho más inteligentes y mucho más fáciles de gestionar y, por supuesto, mucho mejor para el ciudadano, que es al final el que tenemos que prestar servicio. Muy interesante. Y en el diálogo anterior se hablaba de la importancia de la privacidad de la información, la protección de los datos. Nosotros creemos que cuando uno habla de economía digital, de transformación digital, sin seguridad y sin protección y sin privacidad de la información, pues es muy difícil que esto tenga una expansión importante. Juanita, hablaste de seguridad ciudadana, hablaste de los puntos calientes, hablaste de la importancia de los sistemas de control, monitoreo, de cómo la tecnología habilita una serie de servicios para controlar y mejorar la seguridad en los espacios urbanos. En materia de ciberseguridad, esa otra seguridad que habilita la economía digital, ¿cuáles son los derroteros y cómo en la práctica la tecnología nos ayuda a ese tipo de seguridad cibernética? ¿Nos ayuda o no nos ayuda? Porque justamente estábamos hablando del problema de la seguridad de las ciudades en Latinoamérica como uno de los problemas grandes que tenemos, pero cuando hablamos de ciudades inteligentes estamos todos expuestos a volvernos menos seguros justamente por no gestionar bien nuestra tecnología. Internet nunca fue hecho para ser seguro. Cuando se desarrolló Internet jamás nadie pensó en seguridad por diseño porque se desarrolló en un ambiente seguro, era un ambiente militar, era para ponerse en comunicación distintas unidades militares y así fue inicialmente. Hemos sufrido estos años con ataques cibernéticos, primero a los ordenadores. Luego ahora todo el mundo está en el móvil, entonces ahora hay una cantidad de dispositivos móviles que también pueden sufrir ataques cibernéticos, pero ahora se nos ocurrió la maravillosa idea de conectar todo a Internet, la cafetera, el refrigerador, sensorizar las ciudades y conectarlas a Internet. Entonces lo que tenemos en este momento es una potencialidad enorme de sufrir ataques si estos dispositivos que estamos desarrollando en Internet de las cosas no están diseñados y desarrollados para que sean seguros de fábrica.
y muchas veces no pasa. Estoy segura que muchas de las cafeteras que se pueden comprar hoy en día de Internet de las cosas, pues no están previstas así, y además seguramente vamos y compramos la más barata y no estamos pensando en eso, y no está previsto los temas de seguridad de la información en sus manuales de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, yo hice un ejercicio de la mano de hackers amigos. Hackers no son delincuentes, son los ciberdelincuentes los que son el problema. Los hackers son personas que tienen capacidades fuertes en materia digital, y me contaban que existe esta página pública que se llama Shodan, y aquí muestra, yo saqué una ciudad que es acá muy reconocida en España por ser una ciudad inteligente, Santander, y acá solamente muestra en un mapeo así muy, muy sencillo 15.057 dispositivos de IoT que presentan vulnerabilidades en este momento que podrían ser explotadas por un ciberdelincuente. Podrían, y habrá que ver el nivel de vulnerabilidad también. Uno podría entrar, pero pues ya no lo hago porque ahí sí ya me puedo meter en problemas de protección de datos. En cada una de estas direcciones IP que ustedes ven acá, y perdón, me paro aquí estas, y ahí podríamos ver exactamente qué tipo de vulnerabilidad y qué tipo de equipo estamos hablando. Si estamos hablando de un sensor, si estamos hablando de una cámara de ciberseguridad, pues de una cámara de un centro comercial, por ejemplo, o qué tipo de dispositivo estamos hablando para entender qué tipo de vulnerabilidad. Yo no lo hago por temas de protección de datos, pero los ciberdelincuentes sí lo hacen. Y esta es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y entonces tenemos otra más, podemos pasar a la siguiente, porque yo tengo el control acá, se me ha olvidado, perdón, en donde yo simplemente acá lo que pusimos fue España, y muestra 6.252.728 dispositivos de Internet de las cosas que presenta algún tipo de vulnerabilidad. Esto simplemente para dejar el tema en la mesa. Tenemos que exigir realmente unos estándares mínimos al momento de desarrollar cámaras de seguridad, por ejemplo, o unos estándares mínimos al momento de desarrollar dispositivos de Internet de las cosas. Ya NIST en Estados Unidos, que es la agencia de estándares, está empezándolos a desarrollar, pero yo creo que es una necesidad sentida que empecemos a hablar de esto. Tenemos que también empezar a exigir, pues que tal como cuando tuvimos la discusión con WhatsApp y entonces encriptaron el punto a punto, pues de la misma manera los datos que van del lugar donde está el dispositivo al cloud, donde pueda estar recogiéndose esa información para que al final llegue a alguna parte para ser consumida, pues también tenga una protección extremo a extremo. Estamos hablando de ese tipo de cosas que se tienen que poner sobre la mesa. Por eso además Nueva York acaba de crear en el 2017 un centro en la ciudad que solamente trabaja en temas de ciberseguridad, y donde además le da una aplicación a los ciudadanos que le muestra vulnerabilidades en IoT en particular en la ciudad. Y yo tengo la última que les quería mostrar, porque ustedes saben que el eslabón más débil siempre somos las personas, y esta es otra de esas páginas que usan, que es pública, información pública. Esto no es dark, esto no es el Internet profundo, esto se usa en cualquier buscador comercial, y me busqué yo con un correo electrónico, mi primer correo electrónico que no uso hace muchísimos años, y me doy cuenta al buscarme que mi clave, la clave que yo usaba de ese correo electrónico que está aquí, quedó expuesta en diciembre de 2017. Es decir, esa clave mía por alguna razón es pública. Si a mí me hubieran querido, y lo hago conmigo, pues hice el ejemplo conmigo para ver qué tan real podía ser. Ahí está mi clave de ese correo que yo no uso hace muchísimos años en Internet. Obviamente la cambié, además lo que les digo, no lo uso hace tanto tiempo que ahí solamente recibía información comercial de tiendas en las que había comprado, pero tristemente hice ese ejercicio con el Ayuntamiento de Logroño. Y tengo ahí los datos de personas y de correos electrónicos que aparecieron simplemente al haber puesto la dirección institucional, y es información pública y las claves de las personas están ahí. Y lo que quiero decir es, nosotros somos el eslabón más débil. Yo no sé por qué puse en riesgo mi clave. De pronto usé la misma clave en todas partes, no tengo ni idea. Pero muchos de nosotros en nuestras organizaciones podemos estar también poniendo en riesgo la información de nuestra organización, de nuestra ciudad. Y eso también como una invitación. Wow. Bueno, yo creo que sí, pero bueno, tenemos a Jorge. La tecnología tiene una visión
Al contrario, muy optimista, yo creo. Pero qué bueno que tenemos a Jorge desde las empresas de tecnología. ¿Cuál es la respuesta a estos riesgos? O sea, ¿qué se está haciendo en términos de mayor seguridad de dispositivos? Bueno, la inseguridad está en dos partes, ¿vale? La primera parte está en el propio ciudadano, ¿vale? La propia persona, que de alguna manera somos terriblemente inconscientes. ¿Cuántos de vosotros usáis una clave distinta cada vez que os conectáis a un site distintos? ¿Sí? Ah, bueno, pues oye, no está mal, ¿vale? Pero normalmente la gente utiliza casi siempre la misma clave, ¿no? Y la segunda está en los desarrolladores de código, ¿vale? Porque realmente la mayor parte de las vulnerabilidades están en los proveedores que al final están generando todo lo que tenemos, la cafetera inteligente, mi pobre estación meteorológica que tengo en mi casa ahora mismo, que voy a ir a actualizarla en cuanto acabe la presentación, que también está dando datos sobre la temperatura ambiental de mi casa, todo está basado en un código, ¿no? Y es verdad que los estándares de seguridad dependen mucho, depende del tipo de empresas en los que estamos manejando. Hay empresas que tienen unos estándares de seguridad en el desarrollo de código que son brutales, pero hay otras que simplemente reutilizan código libre, reutilizan código abierto, que continuamente están saliendo vulnerabilidades. Este mundo, al final, el lanzar ataques simultáneos sobre miles de dispositivos. De hecho, uno de los ataques más gordos de denegación de servicio que hubo recientemente ha sido el compromiso del código de unas cámaras IP que estaban en los hogares, que utilizaban una base de Linux sin securizar. Capturaron las cámaras y desde miles de cámaras fueron capaces de hacer una denegación de servicios sobre un site muy importante, tumbándolo. O sea, realmente esas son las dos partes. Y ahí es donde las empresas que desarrollamos tenemos la responsabilidad, precisamente con nuestros consumidores, nuestros ciudadanos, de desarrollar productos que sean realmente fiables y realmente robustos. Yo ahí diría además que el año pasado en Baltimore tuvieron también un ataque muy fuerte por IoT y en Atlanta duraron 5 días la administración de Atlanta sin poder usar los computadores de su oficina, los ordenadores de la oficina, por un ataque también con dispositivos de Internet de las Cosas. Gracias. Cuando uno habla de las ciudades en América Latina, ya lo mencionaba Ignacio, encuentra 1, 3 o 5 grandes problemas. Los temas de congestión urbana, movilidad. Si uno mira la competitividad de las ciudades de América Latina, 13 de ellas aparecen en los rankings, pero en los percentiles más bajos. Los temas de resiliencia, desastres, gestión, básicamente del cambio climático. Juanita mencionaba los temas de seguridad ciudadana. Alfonso mencionaba que en Europa quizás esos temas están de alguna otra forma superados. Nosotros, la agenda, digamos, urbana es un poco diferente. El presidente Cisneros hablaba de los polígonos industriales, la digitalización de las cadenas de producción. Básicamente, la pregunta, y volviendo, dejando el tema ya de tecnología, volviendo, digamos, al para qué de la tecnología, cuando uno habla básicamente de cómo incorporar la tecnología en las agendas urbanas, en las agendas digitales y sobre todo desde lo que es la hacienda pública, por ejemplo, en resolver problemas quizás de fiscalidad, cómo digitalizar, digamos, los catastros, cómo hacer básicamente más eficiente el recaudo, cómo poder volcar, digamos, hacer digamos, a la ciudad una caja generadora de ingresos con estas tecnologías. Alfonso, ahí cómo las agendas digitales contribuyen a esos problemas urbanos. Bueno, hay que reconocer que en España yo creo que las administraciones públicas, y no sé por qué razón será, las administraciones públicas más avanzadas tecnológicamente siempre fueron las tributarias. No sé si hay alguna razón que explique esta situación, pero la Agencia Tributaria Española siempre es la que más ha avanzado en digitalización, ¿no? Y la verdad es que ofrece unos grandes desarrollos informáticos, grandes aplicaciones que permiten tener un control muy exhaustivo de la tributación, ¿no? Pero yo, en el caso concreto de la tributación, sí recojo también el guante del panel anterior. Yo creo que el problema que tenemos ahora mismo es que tenemos una fiscalidad antigua para unos problemas modernos, ¿no? Y esto es exactamente así. Y creo que tampoco se soluciona poniendo impuestos concretos a los desarrollos tecnológicos o a las empresas tecnológicas, sino que hay que cambiar las estructuras de pensamiento
en relación a la tributación, a la fiscalidad, a la mejora de los ingresos públicos, ¿no? Este es el primer paso que debemos dar y el segundo paso será obtener tecnologías que nos habiliten para mejorar y ser más eficientes también en la fiscalidad. ¿Por qué decimos esto? Porque es verdad que lo que nos encontramos ahora mismo es un sistema tributario, desde luego, anquilosado, muy pensado para la renta física y para la renta inmobiliaria, que produce la tenencia, de la simple tenencia de patrimonio y que no responde a una realidad actual, donde la generación de valor, la generación de activos económicos no viene tanto de la tenencia o la detentación de capital, sino como del desarrollo de ese capital y del desarrollo del dato y del desarrollo de los desarrollos informáticos, ¿no? Esta es la primera gran reflexión que tenemos que hacer sobre la capacidad de tributación. La segunda yo creo que es la misma en todo tipo de servicios públicos que se desarrollan dentro de los territorios inteligentes. Es verdad que la tecnología es un instrumento y que la tecnología no es un fin, en eso estamos todos completamente de acuerdo, pero debemos ser capaces de interiorizar que la tecnología sí cambia y sí modifica los comportamientos humanos. Y que la tecnología sí hará distinta la educación, que la tecnología sí hará distinta la sanidad, como decíamos antes, la tecnología hará distinta la forma de vida humana, igual que lo ha hecho durante los últimos 3.000 años, igual que la tecnología de la rueda, del fuego o la agricultura cambió el modo en que el ser humano vivía y se relacionaba con el territorio, la tecnología de la revolución propia en la que nos encontramos también va a cambiar la forma en la que el ser humano se comporta y se relaciona con el espacio y con el territorio. Esta es la primera reflexión que tenemos que hacer al respecto y a partir de ahí debemos utilizar la tecnología para adaptarnos a ese cambio y funcionar de una manera mucho más eficiente. Y esto sirve no solo para las nuevas técnicas de tributación, sirve para cualquier tipo de servicio público que se presta dentro de una ciudad, ¿no? La tecnología nos tiene que ayudar a cambiar nuestro modo de vida para ser más eficientes con el consumo de recursos hídricos, para ser más eficientes con el tratamiento de nuestros residuos, para tener al final o conseguir una mucha mayor calidad de vida. Está bien. Tenemos preguntas del público para ir recogiendo. El tema del empleo, lo mencionaba el exministro David Luna en el panel anterior, Juanita, ese esfuerzo que vienen realizando básicamente por concientizar a las mujeres de cómo aprovechar las oportunidades del mundo digital. Si nos puede compartir en el panel algunas experiencias, cuáles son básicamente los esfuerzos que desde la administración se hicieron en ese sentido, hacia dónde guiar básicamente las iniciativas de política en esos aspectos. Bueno, el tema de mujer, como decía el ministro Luna, evidentemente no es por una cuestión simplemente de género, es una cuestión de sumar personas porque si no, no nos van a dar los números. Pero ahora bien, también es una oportunidad de darle a las mujeres independencia, porque estos son trabajos normalmente bien pagados y además con 100% de empleabilidad, también como mencionaba el ministro. Ahora bien, nosotros ¿qué tratamos de empezar a hacer? Empezar a romper paradigmas, porque en las encuestas que hacíamos desde el Ministerio TIC lo que veíamos es que en muchos casos, desde muy pequeñas a las mujeres les están diciendo, esas no son carreras de mujeres, las mujeres se tienen que ir más a temas de ser cuidadoras, entonces por eso tenemos tantas que estudian preescolar o que son enfermeras, o es que ustedes son más de letras, entonces pues estamos todas las abogadas, que antes no habíamos tantas abogadas y ahora somos todas, y ese tipo de cosas yo creo que son paradigmas que se van armando. Yo oí alguna vez en un podcast de la radio pública en Estados Unidos una teoría que no sé si sea verdad, pero que a mí me parece que tiene mucho que ver, y es que en los años 70, cuando vemos, y eso se ve aquí también, había muchas mujeres estudiando ingenierías de sistemas, informáticas y lo mismo en Estados Unidos, y la gente empezaba a estudiar desde cero porque nadie tenía ni idea de tecnología, entraba a la universidad a aprender de cero. En los años 80, con el desarrollo de los computadores personales, comienza a ser ya algo que la gente puede tener en su casa y empieza a, como decimos nosotros, a cacharrear en la tecnología, pero se volvió un regalo para los niños. Entonces le empezamos a meter el cuento de esto es una cosa de hombres, y eso ha hecho que si bien en los 70 se estudiaban mujeres, pues empezaron luego a ya no entrar tantas mujeres a las carreras y a los programas de desarrollo de tecnología, o si entraban, pues entraban ya con una desventaja porque los hombres habían empezado a cacharrear desde niños, lo que quiere decir que había más deserción y empezaban a salirse. Llevamos haciendo cosas en
muchos países tratando de sumarlas desde hace muchos años, pero la aguja no cambia. Hace 5 años que seguimos teniendo los mismos, la misma participación de la mujer en la tecnología. De pronto esto se va a demorar un poquito más porque justamente es un tema cultural, pero nosotros en el ministerio hicimos un ejercicio que se llama Hacker Girls, que era justamente el tema de meter a las mujeres en tecnología, pero específicamente en ciberseguridad, porque este es un tema que se necesita cada vez más en todo tipo de organizaciones. Entonces comenzamos por ponerle hacker, porque nuevamente estamos tratando de desmitificar ese término. No es malo y no es además un tema de hombres. Además uno siempre ve a los hackers con la capucha, muy vestidos de negro, con una cosa como un halo de misterio. Entonces hicimos una propuesta gráfica que era igual, con la capucha, pero con las coletas, mucho el pelo que salía a los lados para que se notara que era una mujer, y cambiándole un poco la propuesta del color sin tampoco irnos al rosado, pero empezar a desmitificar. E hicimos unas jornadas en un evento muy grande, que es el evento más grande del Ministerio TIC, que justamente en este momento se está desarrollando hace un año, en donde solamente llamamos mujeres que tuvieran cierto conocimiento de tecnología para tratar de ponerles unos ejercicios para empezar a capturar claves, para ver cuáles eran buenos en este tema de ciberseguridad. Y escogimos a las 50 mejores de 300 que se presentaron. Y a veces les hicimos unos talleres que luego seguimos durante 2 semanas este año con los mejores hackers españoles, los que se ganaron además aquí el concurso europeo. Aquí el equipo europeo es el que se gana las olimpiadas, digamos, europeas de ciberseguridad. Ellos entrenaron a estas mujeres durante 2 semanas intensivas donde no hicieron nada distinto, y a partir de ahí generamos comunidad. Ahí lo que realmente queríamos era que las mujeres empezaran a hablar de esto, que se apropiaran del espacio también, y crearon la primera comunidad colombiana. Después de la mano de la OEA las llevamos a un Cyber Challenge en Washington, y las colombianas se ganaron el segundo lugar, pero generaron un espacio de networking en donde ya hay una comunidad en toda América Latina y que se empieza a hablar también con la comunidad española. ¿Por qué es importante armar comunidad en estos temas? Porque la comunidad es la que investiga, es la que va generando y estando a la vanguardia, porque los ataques cibernéticos cada vez son más sofisticados. Pasamos de ataques cibernéticos de estos de hacer cosas muy, muy grandes como de ataques masivos, a unos ataques de francotirador, como llamo yo, muy específicos y muy, 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 muy sofisticados. Y ahí es donde es muy importante que los que están trabajando por la seguridad digital pues estén investigando y preparándose cada vez más. Además, ahora las están invitando a las comunidades también de hombres, y entonces esto se está empezando a generar algo que no existía antes con una cosa muy sencilla. Y estamos apoyando otro tipo de comunidades como las Geek Girls, que están tratando también de llevar el código al colegio, a las niñas desde chiquitas, y empezar a desmitificar y empezar a romper, digamos, esas barreras. Esos serían algunos ejemplos. Qué bueno. Y entrando a otro tema en lo que tiene que ver con la digitalización de los hogares, hemos hablado un poco de la construcción de ese ciudadano digital, un ciudadano que esté, digamos, habilitado para apropiarse de los beneficios del mundo y de la economía digital. Pero cuando uno entra, básicamente, y se ha mencionado también, los hogares, ¿para qué están usando esta conectividad? Cerca del 85% lo usa para acceder a redes sociales, video streaming, Netflix, YouTube. Cierto, ayer hice la tarea, creo que alguien mencionaba, el ministro preguntaba quién tiene la aplicación de medición del tiempo del consumo de su dispositivo móvil. Generalmente 2 horas, 3 horas conectado básicamente a redes sociales. ¿Dónde están las oportunidades de servicios, por ejemplo, como bancarización, acceso, por ejemplo, a temas de microfinanzas, inclusión financiera, los temas de trámites en línea? Hemos hablado del IoT, una de las principales aplicaciones que se esperan, por ejemplo, que se deriven del mundo del Internet de las cosas es a los temas de telemedicina, diagnósticos remotos, ¿cierto? Ahí básicamente, y lo dejo abierto para quien quiera comentarlo, cómo transitar de ese que no está mal, nadie está criticando que uno tenga, digamos, acceso a redes de entretenimiento, pero cómo transitar hacia un consumo, llamémoslo, de mayor impacto, de mayor beneficio en los hogares y en ese ciudadano digital. ¿Quién quiere hablar ahí?
Pues yo podría arrancar muy rápidamente. Yo creo que ya está empezando a pasar, ya estamos empezando a pasar del Internet del consumo al Internet de la producción y se ha hecho un esfuerzo importante, todavía falta, por crear ese ciudadano digital integral, ese que está en las redes sociales, pero que también lo aprovecha para ponerse en contacto con su familiar que vive lejos, pero esa persona que es capaz cada vez más de estudiar en línea, yo creo que ahí sí estamos logrando un cambio muy importante y en la política de las zonas Wi-Fi gratis en Colombia nos dimos cuenta que la gente las aprovechaba muchísimo para estudiar, para conectarse a la universidad en internet y ese tipo de instituciones, pero también para esa persona que es capaz de emprender, en tener emprendimientos digitales y esa persona que entiende también cómo es ser cliente de otros emprendimientos y usa comercio electrónico. Entonces acá realmente yo creo que hay un ejercicio muy importante que se ha hecho también para que esa persona entienda que puede hacer sus trámites en línea y que le exija al gobierno que cada vez los tenga más a disposición. Y hay una serie de programas que permiten desarrollar eso y uno es apoyar realmente el emprendimiento digital. Tener unas políticas claras que apoyen y que lo apoyen desde etapas muy tempranas, porque normalmente cuando uno ve las políticas de apoyo al emprendimiento, pues lo hacen cuando ya son empresas constituidas y pueden ser MIPYMES o cuando ya han desarrollado alguna solución en particular, pero nosotros teníamos una visión de empezar a crear a meterle el bichito del emprendimiento a la gente desde antes y apoyar las cosas cuando solamente eran una idea y un equipo y tener todo un programa de emprendimiento para eso, justamente para ayudar a, si no funcionó en esta primera vez, ya se quedaron con la idea de que uno puede emprender y pueden ser exitosos en un siguiente emprendimiento. Más o menos en Colombia en ese programa se habían apoyado 2.000 emprendimientos, de los cuales unos 1.600 eran justamente en etapa temprana y al hacer un análisis de números de cómo íbamos, de qué tanta falla había ahí, 1 de 4 emprendimientos de esos era hoy en día una empresa sostenible que estaba generando empleo además. Y en una fase posterior de crecimiento y consolidación, cuando ya tenemos la MIPYME que está empezando a desarrollarse, 3 de 4 eran empresas exitosas y sostenibles. Entonces yo creo que eso es un ejercicio muy importante para hacer que la gente vea Internet como esa herramienta para crear valor, para crear negocios. Y lo mismo en lo que hace ya con los temas de comercio electrónico, llevar hacia la transformación digital, pero comenzando por la digitalización de todos los negocios y de todos los comercios. En Colombia el 99% de las empresas son MIPYMES y estamos tratando de que el zapatero, pero también el señor de la lavandería, pero también el de la tienda, del almacén de abarrotes de la esquina entienda que si se digitaliza y tiene procesos más inteligentes, pues va a ser más competitivo. Si uno tiene un sistema de back office que le permita gestionar mejor su inventario, pues no va a tener tanto desperdicio y ese es un ejercicio muy importante que se tiene que hacer de concienciar a las personas para que esto suceda y eso también es gracias a dejar de ver el Internet solamente como el Internet de las redes sociales y de los likes y la relación con el gobierno también. Justamente ahora ya estamos pasando gracias a todo lo que nos dice la OECD de pasar del gobierno electrónico al Estado digital. Y es ya no solamente el ejecutivo, sino también el judicial, las cortes, cómo se van metiendo también en el mundo del Internet y cómo las personas ya exigen no solamente para no tener que hacer fila para hacer sus trámites, pero también le exigen a las administraciones que hagan un ejercicio de interoperabilidad importante, porque para hacer un trámite que antes uno tenía que hacer, por ejemplo, la tarjeta militar ahora en Colombia se puede hacer por Internet, en el dispositivo móvil. Esto fue un ejercicio de interoperabilidad de 21 entidades que antes tenían que ver con el trámite y eran unas filas de 8 horas para poder hacer un trámite que hoy en día se puede hacer solamente a un clic de distancia. O sea, la educación, ¿no? Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que es la educación y la formación la que nos tiene que llevar a la conformación de ciudadanos digitales, ¿no? Yo creo que tiene también de un debate sobre esta mañana en el que se decía que un 30% de la economía ya sería economía digital. Yo no comparto para nada ese dato, porque yo creo… ¿Quién puede decir hoy que una gran entidad financiera, como puede ser el caso de España el BBVA o el Banco Santander, no son una empresa tecnológica? Si utilizan más tecnología, utilizan más la tecnología que cualquier empresa de tipo tecnológico. El trading es automático, las operaciones financieras están automatizadas. Yo creo que no habrá mucha diferencia en cómo será una de las grandes sedes de una entidad financiera, de cualquier entidad financiera del mundo, a cómo será una sede de Facebook o cómo será una
una sede de Amazon. Y esto nos pasa con todos los sectores de la economía. Hablabas de la agricultura de precisión. El joven que mañana se quiera dedicar a cualquier tipo de trabajo en banca, en agricultura o en cualquier otro sector de la economía tiene que tener una formación digital bien integrada, ¿no? Para eso yo creo que la única solución, es una de la que también se reflexiona mucho en estos foros, es introducir habilidades STEAM, no currículums completos STEAM, sino habilidades STEAM en todo tipo de la formación que ofrece nuestro sistema educativo. Habilidades STEAM en Derecho, en Psicología, en Periodismo, en todas las carreras y sobre todo en la educación más infantil, la educación infantil y la educación primaria, tiene que estar ya introducido a través de currículos muy flexibles este tipo de habilidades digitales a nuestros pequeños, ¿no? Por eso la apuesta del Gobierno de La Rioja, la gran apuesta del Gobierno de La Rioja que relataba José Ignacio Ceniceros, nuestro presidente, esta mañana, es el de la educación. Pero no la educación desde el punto de vista de la conectividad de los centros educativos, que la hemos hecho, no desde el punto de vista de la introducción de dispositivos móviles y fijos, que la hemos hecho, sino la educación desde el punto de vista de los contenidos y las habilidades digitales. Por eso, yo creo que nuestro mayor reto está en la introducción y en la puesta en marcha de nuestra plataforma digital educativa, que además tenemos el orgullo de decir que es tecnología 100% riojana, de Genos, aquí está Pablo en su representación, en la que intentamos llevar a cabo una manera distinta de educar, una manera en la que la educación se produce a través de un entorno completamente digital, que es humanista, porque depende siempre de la capacidad del docente y de la relación del docente entre el alumno, pero en la que el alumno, desde una edad muy temprana, se acostumbra a trabajar en una plataforma en la que los contenidos existen y en la que es su responsabilidad generar los contenidos, encontrar los contenidos y utilizarlos para mejorar su educación y su formación. Este es el gran reto que tenemos por delante. Con otro que no es menor y que tenemos que ser capaces de afrontarlo entre toda la sociedad en su conjunto, porque entiendo que podremos conseguir el objetivo de conformar ciudadanos digitales desde la edad más infantil, desde la época del colegio y, por supuesto, en el resto de las etapas educativas, pero tenemos personas también mayores en nuestra sociedad. Y digo mayores, cuando digo mayores me refiero a personas por encima de los 40, 45 o 50 años que no son nativos digitales y que también se van a enfrentar en muy pocos años a un mundo hibridado entre la realidad física y la realidad digital. Ahí tenemos un esfuerzo importantísimo por la formación en habilidades digitales para que cualquier persona pueda trabajar con las entidades financieras o con cualquier otro tipo de tecnología digital de más valor que la que tiene que ver con el entretenimiento y las redes sociales. Y por último, creo que también la responsabilidad de los poderes públicos es elevada en este sentido, pero no solo en la creación de estados digitales desde el punto de vista de la tramitación de los procedimientos administrativos por parte de los ciudadanos a través de medios digitales, sino con las técnicas de gobierno abierto, transparencia y participación pública. Ahí es como yo entiendo que también se cualifica el propio poder público y, por supuesto, se cualifica el ciudadano, porque a través de las tecnologías y de las plataformas que ya tenemos disponibles, el ciudadano puede participar en la elaboración de la política pública, en la ejecución y en la toma de decisiones públicas. Y ya no me refiero solo a contestar preguntas en vía de referéndum que todos podemos hacer, ¿le gusta a usted que rescatemos o no a la banca y vote sí o no? No, me refiero a decisiones cualificadas en las que el ciudadano digital participa, porque tiene conocimiento, porque tiene información y porque tiene la capacidad de interaccionar con el poder político en esa toma de decisiones y en la ejecución de esa toma de decisiones. Creo que hay un nivel muy importante a la hora de establecer ese concepto etéreo, todavía no completamente definido, que es el de la ciudadanía digital. Realmente, de la pregunta que hacías, tenemos que diferenciar lo que son consumidores y productores, ¿vale? Consumidor es lo que dices tú, la persona en casa, y estoy de acuerdo contigo, está integrado. Es decir, aquí está mi ocio, mi trabajo y mi aprendizaje en un sistema tan pequeño como este. No necesito mucho más, ¿vale? Y como tal, cualquier persona a nuestro alrededor está preparada para eso, ¿vale? Y además evoluciona muy rápidamente. Es decir, hablamos de Facebook. A ver, nuestros hijos no usan Facebook. Usan Instagram, ¿sabes? No usan Facebook ya. Snapchat. Eso es de viejos ya, ¿sabes? Eso no tiene, ¿sabes? Y Snapchat. Y olvídate, ¿eh? Lo del correo no sabe muy bien, solamente para registrarte en algún sitio. La parte de consumidor, la parte de productores es lo que habéis estado hablando. Simplemente, ya que bueno, me toca el papel tecnológico futurista, de cara a las administraciones públicas estoy hablando ya de futuro, ¿vale? O sea, hay otra de esas palabras mágicas que creo firmemente que va a ser lo que va a determinar la forma de relacionarse con las administraciones públicas, ¿vale? Y es blockchain. Y dirás, chaval, has dicho esa palabra mágica aquí y has quedado como un señor, ¿vale? Te habrás quedado tranquilo, ¿vale? Para nada, para nada.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Vosotros os fiáis de la administración pública? Les dais todos vuestros datos, ¿vale? Ellos los guardan. ¿Cómo? ¿Lo habéis preguntado alguna vez cómo guardan vuestros datos? No tenéis ni idea, ¿no? La administración pública, por ejemplo, cuando establece contratos, hable concurso público, son contratos grandes, a muchos años, no tiene la flexibilidad tampoco de establecer microcontratos con contratistas para resolver problemas puntuales que pueden tener en un momento dado. Y además, para contender a un concurso público, tienes que tener por detrás una base bastante fuerte. Fijaros, blockchain es otra de esas palabras de moda. A ver, inteligencia artificial está sacando codos, ¿no? Es la palabra de moda, ¿vale? Pero blockchain está intentando ahí, ¿vale? Y dentro de un año estaremos aquí hablando de eso, ¿vale? Cuando Satoshi Nakamoto en el 2009 pulió el primer Bitcoin, ¿vale? Selló criptográficamente el primer bloque, bueno, el segundo. El primero está escrito en código, ¿vale? El segundo bloque no tenía ni idea de la que estaba montando, porque la base tecnológica para Bitcoin es un sistema tan brillante, tan brutalmente increíble, que ahora mismo se está proponiendo, se está pensando para la relación de las empresas con empresas, empresas con administración pública y ciudadanos con administración pública. Porque es un sistema seguro, un sistema totalmente independiente de establecer relaciones comerciales y relaciones de datos con nuestra administración pública. Algo que está en blockchain sellado, guardado, es incorruptible, es compartido, ¿vale? Y además es irrepudiable, ¿vale? Por lo tanto, imaginaros lo bonito que fuera que yo como ciudadano tuviera una buena idea que la administración pública pudiera necesitar utilizar y ellos hicieran un concurso donde yo pusiera el contrato en blockchain, ellos lo aceptaran y nuestro sistema contractual fuera incluso programado. Según yo voy dando mi servicio, blockchain va liberando digamos, los fondos para pagarme a mí por el servicio realizado de forma autónoma. ¿Vale? De forma autónoma, no existirá una administración pública y un ciudadano que tenga que intercambiar, no. Será blockchain el que se encargue de tomar esas decisiones porque es un sistema que nos va a permitir hacer todo eso. Por lo tanto, yo creo que precisamente una de las tecnologías que nos va a permitir dentro de poco mejorar Hacienda, relación ciudadano e incluso contratación será este tipo de tecnología. Si me permite, Mauricio, un breve apunte, ya que tenemos aquí en la sala a los máximos responsables de la seguridad de la información del Gobierno de La Rioja. Vamos a dar un mensaje de confiabilidad en cómo se protegen los datos de los ciudadanos, a pesar de que sí, también estamos hablando mucho en el Gobierno de La Rioja de blockchain y de esas capacidades que nos da. Hacen un gran trabajo con la seguridad de la información. Está muy bien. No tengo ninguna duda, ¿eh? Vamos terminando. Estamos Yo a quisiera 5. solo una cosita de blockchain, y ya que estamos hablando de ciudades sostenibles, blockchain trae un problema ambiental impresionante, porque blockchain se basa en capacidades de cómputo, y para realmente lograr que ese contrato suceda, va a gastar capacidades de cómputo casi tan grandes como las de países enteros. Entonces, ese es un tema que tendremos que abordar en su momento como en los temas de sostenibilidad de ciudades y del mundo. Sí, y hay un tema que quisiera para terminar ligarlo con el tema del español. Lo mencionaba Juanita, el tema del comercio electrónico, lo mencionaba Jorge en materia de los productores digitales. En América Latina estamos hablando, y se ha dicho, 570 millones de, Iberoamérica quizás, hispanohablantes, ¿cierto? Hispanoparlantes. Y estamos hablando de las oportunidades básicamente para que pequeñas y medianas empresas, aprovechando estas plataformas digitales, puedan comercializar y apalancarse en ese poder que es el español. El año 2006 creo que fueron cerca de 57 billones de dólares que se comercializaron sobre plataformas de comercio electrónico. Al 2019 se espera un crecimiento a cerca de 87 billones de dólares de comercio electrónico en América Latina, que eso no es ni el 2% del comercio electrónico mundial, que está concentrado un 70% en lo que es China y Estados Unidos a nivel de, no es comercio transfronterizo, sino comercio al interior de China y de Estados Unidos. Pero aquí, si nosotros vemos esta oportunidad del español y de cómo esas plataformas habilitan un espacio, obviamente, de armonización, de coordinación de políticas para que estas fronteras, digamos, digitales permitan el flujo de datos y de información en temas puntuales de comercio electrónico. Y está el caso, por ejemplo, de Mercado Libre, que tiene una participación de comercio
una participación de mercado por encima de Amazon en América Latina. Y hay unas oportunidades interesantes y yo diría quizás que el futuro en español, no, yo creo que el español es ahora, ¿no? Y las oportunidades están ahí. Entonces, ya para terminar, 30 segundos, resumir conclusiones, 30 segundos, 1 minuto y cerramos el panel. Yo terminaría con ese tema del español, llamando la atención, por ejemplo, de un emprendimiento colombiano que se llama Platzi, que ya entró durísimo en México, en toda Latinoamérica, y es justamente una plataforma de educación que tiene 2 virtudes: es educación en tecnología y es en español. Y justamente por eso yo creo que va a ser el siguiente unicornio colombiano en estos temas. Y finalmente, para contarles, el año pasado, cuando todo el mundo y España fuertemente sufrió el WannaCry ese 12 de mayo, y le estábamos pidiendo a Microsoft que sacara sus actualizaciones y sus parches, tuvimos una discusión muy fuerte porque todas las actualizaciones y los parches venían en inglés. Y era muy fácil para ellos hacer una traducción. Y se los pedimos, y que lo pida un gobierno no es lo suficiente, tenemos que hacerlo en bloque y aprovechar estos espacios y tratar de tener una agenda, digamos, mucho más fuerte en ese tema. No pudimos nunca, y la discusión era los parches y las actualizaciones de estos sistemas operativos las tiene que hacer todo el mundo, desde mi abuelita hasta los que hablan perfectamente inglés, pero necesitamos tener eso también en nuestro idioma, y yo creo que eso es algo que podríamos seguir promoviendo desde estos espacios. Alfonso, 1 minuto y terminamos. Sí, yo que me inscribo una especie de corriente internacional que hay ahora que se llama los nuevos optimistas, ¿no? Que están representados por Steven Pinker y por Jonas Norberg, ¿no? Yo soy un completo optimista en relación a cómo nos encontramos ahora mismo toda la comunidad hispanoparlantes y sobre todo sobre la potencialidad que tenemos en el futuro si somos capaces de trabajar juntos, porque somos una comunidad a la que nos une el lenguaje y la cultura. Si somos capaces de trabajar juntos, el futuro puede ser muy esperanzador, ¿no? Yo creo que en ese sentido toda la correlación de puentes, de relaciones que tenemos a los 2 lados de la orilla del océano que nos separa a esta comunidad hispanoparlante, creo que la economía en español tiene una oportunidad muy importante. Si lo miro con las gafas de La Rioja, lo que veo es un sector tecnológico que está compuesto por pequeñas y medianas empresas, pero porque pequeñas y medianas empresas, sobre todo las que tienen que ver con el desarrollo de software, que están vendiendo en todo el mundo y, por supuesto, también en toda Latinoamérica. Creo que hay que intensificar eso, ser capaces de hacer comprender al resto de nuestras pymes que se introducen tecnologías más allá del correo electrónico y más allá de los sites para vender sus artículos, sino tecnologías como la inteligencia artificial o como el blockchain, y somos capaces de ofrecer paquetes pequeños que puedan comprar nuestras pequeñas y medianas empresas y pueden utilizar esta tecnología, el campo que tenemos entre estas 2 orillas del océano es inmenso y creo que nos ofrece un futuro muy esperanzador, al igual que, por supuesto, que todos nuestros proyectos de ciudades y territorios inteligentes. Jorge. Contenidos de calidad en español. Todos tenemos la experiencia de que cuando encontramos un sitio donde nos enseñan algo que nos vale para nuestra vida, no solamente lo apreciamos, sino además que no se lo decimos a nadie, ¿vale? Porque nos lo queremos quedar para nosotros. Vivimos en un mundo donde la formación, no sabemos hacia dónde va a ir la educación, no sabemos si le decimos oye, estudia esto a alguien, no sabemos ahora mismo qué recomendarle. Porque el mundo va en crear su propio currículum a base de microformación. Y la microformación son microcursos que, si son de calidad y además son en español, vamos a llegar a una gran cantidad de población simplemente porque vamos a ayudar a la gente a cumplir sus objetivos de convertirse en creadores de contenidos digitales. Ok. Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido una discusión bastante enriquecedora y simplemente un aplauso para los panelistas.